Como les dije, van a ir notando que las guías a partir de ahora van a tener un montón de carga teórica, es decir, que ustedes van a tener que hacer el esfuerzo de buscar bibliografía, de extraer información de la bibliografía, ¿sí? Y fundamentalmente, más allá de que es muy importante que aprendan a formular moléculas, reacciones y demás, que aprendan a nombrar compuestos, a reconocer grupos funcionales, todas las preguntas que están orientadas a que ustedes respondan de manera explícita y con texto son porque necesitamos que ustedes aprendan a expresarse, ¿sí? Que aprendan a expresar lo que saben, que aprendan a manejar el vocabulario técnico y el vocabulario específico de la química, porque ya sea en el examen final, que es oral, o en el examen integrador, que probablemente luego del segundo parcial, los que puedan promocionar, también van a tener que rendir una instancia oral. Es fundamental que ustedes aprendan, como les digo, a expresarse correctamente, ¿sí? A utilizar las palabras que son propias de la química, a hilvanar en una serie de oraciones el conocimiento que ustedes tienen, ¿sí? Así que aprovechen estos ejercicios para poner en práctica esas habilidades. Por ejemplo, en este problema 1 nos presentan a los hidratos de carbono y nos dicen que tenemos que decir en primer lugar qué tipo de compuestos son químicamente, ¿sí? Acá tenemos la definición de los glúcidos o hidratos de carbono o carbohidratos o azúcares, ¿sí? O sacáridos, que son todos los nombres que los hidratos de carbono reciben y que es lo que tienen que responder en la pregunta B, ¿sí? En el Leninger, los autores nombran a los hidratos de carbono como glúcidos, ¿sí? Y nos dicen que los glúcidos son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas o sustancias que al aplicarles un proceso de hidrólisis dan lugar como productos de esa reacción de hidrólisis a polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, ¿sí? Cuando nos están preguntando qué compuestos son químicamente, nos están haciendo referencia a esto, a qué grupos funcionales tienen, qué propiedades químicas podrían llegar a tener, qué fórmula empírica poseen, qué elementos químicos los conforman, ¿sí? Entonces, acá ya está respondido, pero cuando en alguna pregunta, les hagan referencia a esto, a las características químicas, están haciendo referencia a estas cuestiones. Bueno, nos dicen que muchos glúcidos, aunque aclara que no todos, poseen esta fórmula empírica, que si ustedes se fijan, esto quiere decir que por cada átomo de carbono hay, entre comillas, una molécula de agua, ¿sí? No estamos diciendo que hay una molécula de agua unida a un átomo de carbono, ¿sí? Sino que la relación de átomos nos da justo esta distribución. Esta es la razón por la cual históricamente a los glúcidos se los llama hidratos de carbono, ¿sí? Porque en muchos de ellos hay una relación de dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno y un átomo de carbono. O sea que fundamentalmente los elementos químicos que conforman a estas moléculas son carbono, hidrógeno y oxígeno. Y nos dicen que algunos glúcidos también pueden llegar a contener nitrógeno, fósforo o azufre. Bueno, y acá hay algunos ejemplos para poner en práctica esto que está escrito en texto. Por ejemplo, acá tenemos la molécula de glucosa, ¿sí? En su forma de cadena abierta y su forma cíclica, que vamos a ver un poco más adelante hoy, cómo pasamos de una a otra o cómo se produce la transformación de una a otra. Y vemos que la glucosa tiene en el carbono 1 un grupo funcional aldehído, y fíjense que luego en todos los otros carbonos tiene cada uno un grupo funcional alcohol. A eso hace referencia con esto de que son polihidroxialdehídos, ¿sí? Es un aldehído que tiene en su cadena hidrocarbonada muchos grupos funcionales alcohol, ¿sí? O muchos grupos hidroxi. Tenemos la molécula de fructosa, por ejemplo, ¿sí? Bueno, fíjense que acá esta molécula responde a esta fórmula, ¿sí? Para la fructosa vemos que
la fórmula molecular también responde a esta fórmula. Vamos a ver ahora algún ejemplo que no. La fructosa, por ejemplo, tiene un grupo funcional cetona y luego en los otros carbonos tiene grupos funcionales alcohol, ¿sí? Entonces, la cetona estaría acá. La cetona es la fructosa es una polihidroxicetona. Acá tenemos la sacarosa, que es el azúcar de mesa, ¿sí? Que si ustedes se fijan, su fórmula molecular no responde a esta, ¿sí? Por hidrólisis se transformaría en fructosa y glucosa, los cuales individualmente sí cumplen con esta relación de átomos, pero la sacarosa no cumple con la relación de átomos esta y sin embargo sigue siendo un glúcido, ¿sí? Por eso acá nos aclaran los autores del Leningen que no todos los glúcidos tienen esta fórmula molecular. Y por último tenemos la 2-glucosamina, que si se fijan es la molécula de glucosa, pero que tiene un grupo funcional amina sustituyendo al oxígeno, ¿sí? Acá esta fórmula es incorrecta porque esto tiene 5 átomos de oxígeno, 13 átomos de hidrógeno y un nitrógeno, ¿sí? Bueno, acá hemos visto algunos ejemplos para que ustedes se den cuenta qué significa todo esto que está escrito acá, cómo se analiza o cómo se observa en las estructuras. Luego las otras consignas nosotros se lo dejamos para que lo busquen ustedes. Fundamentalmente van a encontrar, creo yo, que casi todas las respuestas están en el Leninger, en el capítulo 7, que es el apunte de teoría que el profe les ha subido en el Classroom.